están? Un cordial saludo nuevamente, un diálogo en el marco de Piedra, Papel y Tinta. Mi agradecimiento, como siempre, a Cadena A, que es un aliado incondicional, un gran amigo. Este es un programa desde la razón para la televisión. Intentamos traer los mejores esfuerzos del periodismo escrito a la pantalla de televisión. Bueno, hoy hablamos de dos noticias que han sonado muy fuerte en esta última semana, en estas últimas semanas, diría. Son dos noticias. Por un lado, la publicidad de Corimexo, una empresa de sillones, de muebles, de cuero, que ha utilizado una mujer desnuda para vender sus sillones. Lo dejo así y esto se ha difundido en muchas redes, se ha discutido el desnudo, la mujer, en fin, lo voy a dejar ahí para referencia suya. Y por otro lado, Catanas, un club nocturno que también ha sido noticia porque la hija del propietario de este local nocturno ha decidido denunciar a su padre y denunciar los hechos de prostitución, trata y tráfico de mujeres de distintas edades entre distintos países en la región y por supuesto con destino La Paz, Catanas. Estas son las dos noticias. No las vamos a tratar de manera diferenciada. La idea es juntar estos dos hechos. No queremos hablar ni de la empresa de muebles de cuero y de la modelo desnuda, ni de Catanas como tal. Creemos que estas dos noticias en realidad están apuntando a un mismo horizonte, que es la mujer, concretamente la cosificación de la mujer, la comercialización del cuerpo de la mujer, vender con el cuerpo de la mujer. No podía tener mejores voces acá en este programa. Quiero dar la bienvenida. En primera instancia, decirle gracias al defensor del pueblo, David Tezanos. Usted es todavía flamante defensor del pueblo. Me imagino que ya se está acostumbrando a las cámaras. Gracias por su tiempo. Gracias, Claudia. Ya estamos 4 meses en funciones con Eli, Freddy, a nuestra audiencia un cordial saludo. ¿Le fue bien? ¿Cómo le está yendo en el defensor? Ya son 4 meses y esto nos ha permitido tener primero una etapa de ya en la realidad de la estructura, de la implementación que se hace de las normas, poder haber ya diseñado algo que teníamos anunciado desde el inicio, que era establecer una nueva estructura que permita una nueva visión desde lo que ahora nos manda la Constitución y también de una lectura de las demandas de la sociedad. Y esto lo hemos podido encarar y ya a partir del 3er mes tuvimos una nueva estructura, presentamos una propuesta de ley, la misma que ya se encuentra aprobada, consensuada con la Cámara de Diputados, con una comisión, y eso nos hace ver que en todo este pequeño tiempo hemos podido avanzar desde lo positivo y transformador, tanto desde lo que es la institución como lo que es lo que puede hacer la institución con un nuevo techo normativo y con una nueva visión de trabajo, gestión. Una reestructuración que también ha provocado muchas críticas porque tiene que ver con desvinculación de personal, a esto sumado críticas políticas porque quieren poner no solamente a usted, anteriores defensores del pueblo, también del lado del oficialismo, del lado de la oposición, así que bienvenido a su realidad, defensor. Me imagino que usted sabía dónde estaba entrando. Así es. Hay que asumir, encarar, uno se va fortaleciendo a medida que va ejercitando el músculo de lo que es este nuevo reto. Así es, y luego músculo uno le sale callo también, porque hay algunos puestos como el suyo en el que hay muchas batallas que afrontar. Bueno, hablando de batallas, usted también tiene que afrontar sus propias batallas. Freddy Morales, colega muy querido, columnista de La Razón, un periodista con mucho prestigio. Le tengo mucho cariño, Freddy. Usted está en Telesur. Sí. ¿Cuáles son sus batallas? Si me contara, me dirá usted. Bueno, las de todos los periodistas, ¿no? Los que hacemos todos los días, Claudia. De modo que... Polarizado, ¿no? El mundo periodístico. Extraordinariamente sorprendido por lo que está pasando en el periodismo boliviano, debo confesarlo. ¿Sorprendido positivamente o negativamente? Negativamente. Yo creo que hay
será motivo de otra charla, pero hay una politización extrema que ha ganado, desgraciadamente creo, al periodismo en varias de sus capas, ¿no? Absolutamente. Yo me atrevería incluso a decir que el gobierno ya tiene oposición, y no es porque hayan políticos opositores que le hagan sombra, sino que desde los medios ya hay una estructura que se ha formado que es muy fuerte, y hay, bueno, mucha gente que quiere creerle además a este tipo de, entre comillas, periodismo. Yo no creo que lo sea. No le digo bienvenido al periodismo boliviano porque ya está usted, ya estamos, ¿verdad? Y esperemos que el periodismo agarre un rumbo más crítico, que podamos encontrar o salir de la polarización y encontrar realmente nuestra vocación, que es esencial para la sociedad. Creo que los medios, los periodistas, somos parte de la sociedad, somos necesarios a la sociedad, siempre y cuando nos deshagamos de nuestros antojos políticos y hagamos un periodismo en función, no el perfecto, porque ese no existe, exacto, pero un periodismo puro, un periodismo responsable, un periodismo que se equivoca, pero que actúa de buena fe. Y no estoy segura de que eso sea lo que predomine, ¿no? Claro, hacer periodismo, nada más que eso. Periodismo y punto. Como dice el eslogan de este programa, es periodismo y punto. Y punto, exacto. Elizabeth Salguero hoy está acá representando ONU Mujeres, bueno, representándose a usted, pero está trabajando en ONU Mujeres. Elizabeth, si yo tengo que definir una palabra, usted ha estado en distintos ámbitos, feminista primero, feminista segundo, feminista tercero, ha sido candidata a la alcaldía en algún momento, ha sido durante muchos años diputada por el movimiento al socialismo, ha sido embajadora en Alemania, conoce de las aguas políticas, pero sobre todo conoce de las luchas que tenemos las mujeres en un mundo muy desigual. Pese a los avances, a las leyes, al 50%, a todo lo que se diga, vivimos en un mundo desigual, así que bienvenido al mundo de las mujeres. Gracias, Claudia y David, Freddy y todos los amigos y amigas para, bueno, justamente hablar de un aspecto más de la batalla cotidiana, que es luchar por los derechos de las mujeres para que se respeten, se cumplan. Y es una batalla diaria que queremos que se sumen más personas y sobre todo hombres sensibles que entiendan que la igualdad de género no es un asunto solamente de las mujeres, sino de toda la sociedad, y que sin los hombres no vamos a poder avanzar mucho. Así es, así es. Vamos, entremos en materia. Estoy con el defensor, con un periodista, con una feminista y una representante del mundo político también. En su momento usted pudo jugar las cartas desde el ámbito legislativo. Veamos qué se puede hacer desde los lugares donde están, desde las lecturas que puedan dar. Quisimos invitar a alguien que pueda un poquito ser una contraparte en esto, pero no han querido venir. Voy a presentar brevemente, para quienes, ¿quién no estará al tanto, ¿no?, de la famosa publicidad? En realidad es un video que se ha lanzado en redes, no es la publicidad propiamente, pero da cuenta del contenido, del tono de una propuesta publicitaria que utiliza una mujer, una modelo desnuda para vender los sillones. Podemos tener de repente un segundo de esto para que sepan de qué estamos hablando. Eso por un lado. Y por otro lado, katanas, que les decía, bueno, ahí está segundos, ya, suficiente, listo, ya está. Ese fue el tono, ese fue el contenido, eso y más. Y por otro lado tenemos Katanas, que es un club privado que ha estado en las noticias, en los informativos, en los periódicos, porque la hija del dueño ha decidido denunciar al padre por la prostitución, por la trata y tráfico de personas, por todo ese infierno que se vive, cuenta la hija, en Katanas. Decía que la idea no es tratar lo uno y lo otro y decir qué barbaridad, eso ya lo han dicho las redes, lo han dicho colegas, lo han dicho otros programas. ¿Cómo avanzamos un poquito más allá? Juntando estos dos hechos para lanzar esta hipótesis. Estamos hablando en realidad de lo mismo, la cosificación y la comercialización de la mujer. Voy a ceder la palabra, pero antes le cuento que el último sábado, hace una semana, Freddy Morales, columnista de La Razón, publicó un texto, su columna semanal, que titula "Es el concepto". Le voy a leer las 3 primeras líneas. Dice Freddy: dice el dicho que cada quien sabe en qué palo se rasca.
En este caso, cada quien sabe en qué y con qué se frota. Una modelo simula obtener placer sexual frotándose en un sofá. Y por allí, por los sofás, deambula queriendo hacer creer que ese su fetiche sexual le produce placer. Para que queden menos dudas de sus esfuerzos por convencer que la frotación en un sofá da resultado, entreabre los labios, mira a la cámara como si ya estuviese a punto y pasea su desnudez entre varios asientos. Uf, si así comienza, ¿cómo seguirá? Gracias por las imágenes, suficiente, no quiero amplificar, ya no más las imágenes de Corimexo, por favor. Ya estuvieron hasta el hastío en todo lado. Quiero escuchar lo otro, las ideas, ¿no? Dejar las imágenes y pasar a las ideas. Freddy, así comenzó usted. ¿Qué le motivó a escribir sobre esto y en qué medida podemos juntar el tema de Katanas acá mismo? Hay dos puntos de vista, en realidad. Tengo dos puntos de vista al respecto. Uno es la producción en sí de este material que pretende ser publicitario. Yo no creo que tenga nada de publicitario, yo creo que es algo burdo. Los autores, por lo menos, pretenden hacernos creer que aquí hay algo de sensualidad o de erotismo. Esta es una cuestión que apenas uno entra a la universidad empieza a discutirlo, si es pornografía o es erotismo. Aquí yo no creo que haya erotismo, es pornografía. Pero usted, voy a traer la palabra del diablo, ya que no tengo un diablo concretamente acá. Hay quien dice que lo que se cuidó acá, no hay quien dice. La modelo lo dijo en un programa de televisión, dijo, fuimos muy cautos en no ser ordinarios, en no ser vulgares, fuimos muy cautos en cuidar la sensualidad y que esto no sea vulgar. Para ella no es vulgar, para usted sí, entonces estamos en un campo... Yo creo que no lo lograron, sí. Es decir, les conviene decir eso, ¿no? ¿Qué es vulgar y qué no? Yo creo que es una... A ver, no es nuevo este tipo de publicidad de esta misma empresa, ¿no? Y yo creo que en todos los casos ha ido por el lado de la vulgaridad antes que por la sensualidad que se pretendía. Y es tan sencillo de verificar esta situación, Claudia, en el hecho de escuchar a sus protagonistas, ¿no? En otro canal de televisión, colega, el publicista, decía, por ejemplo, que lo más triste es que no se hable de una producción. Entonces eso me recuerda a los políticos de hace algún tiempo, sigue deambulando por aquí uno de ellos, que decía, lo peor que le puede pasar a un político es que los medios no lo mencionen, aunque sea que hablen mal. ¿No? Claro, sí. ¿Cómo adivina? Lo peor que puede pasar a un político es que no hablen los medios de él, aunque sea que hablen mal, pero que hablen. Es decir, esto es lo mismo. Es decir, no es que estás buscando vos hacerlo bien, sino hacerte famoso. ¿Para qué? Para conseguir otros réditos. Y este mismo señor decía, bueno, una de nuestras modelos ya se casó con un alcalde, es decir, nuestras modelos se casan con alcalde. Y cuidadito y que falta un poquito para que sea primera dama. Exactamente. ¿Cuál es el mensaje que estás dando ahí a la gente, a las muchachas? Es decir, primero que el de los cánones de belleza, ¿no? Y entonces uno tiene obviamente que esforzarse para aparecer en los medios. Una vez tengas la posibilidad de aparecer, hace cualquier cosa, cualquier pachotada, porque es el próximo paso salir en los medios, ser reconocido por el público, no importa si por bien o por mal, para empezar a ganar plata. Y mira, el inmediato paso, después de que empieza esta polémica, el inmediato paso es que una agencia de noticias saca la información. La modelo firma un contrato millonario para la feria, por 15 días, creo que $10,000 o $15,000. ¿Qué te está diciendo? Es exactamente eso. Es decir, venderte al mayor, como sea, al mayor precio que sea. ¿Para qué? No es para hacer una obra de caridad, obviamente, sino para ser famoso, para tener más dinero en última instancia. Yo, si fuera la autora de esta publicidad, bien podría decir, estimado Freddy, lo que no es sensual para usted puede ser sensual para otro. Es mi propuesta, no me ponga comillas porque yo soy publicista, sin comillas. Esta es mi propuesta, he utilizado una linda modelo en un spot que para mí es sensual, si no lo es para usted, es problema de usted, y que ha llevado a la fama finalmente mi derecho
de hacer una propuesta publicitaria, de utilizar el desnudo de una mujer. Y para ir más lejos podría citar a Jimmy Turri en su columna en La Razón también, que dice: grandes artistas, miren Goya, miren tal, la maja desnuda. Es decir, esto es arte también. De pronto iremos a ver esto al Museo del Prado en algún momento, no lo sé, pero finalmente mi derecho, mi libertad. ¿Qué dice Elizabeth? Mira, el problema es que no se entiende que la publicidad sexista, la prensa sensacionalista, la violencia mediática, la violencia sexista, tiene que ver con utilizar a las mujeres, la imagen de las mujeres, como objetos sexuales. Y cuando se cosifica a la mujer, se la muestra como una cosa que se vende, que se compra, que se viola, que se puede prostituir, que se puede golpear y se puede matar. Ese es el problema. El relacionamiento de lo simbólico. Perdón, el publicista le podrá decir: Elizabeth, yo no quise violentar la imagen de la mujer con mi publicidad, al contrario, quise mostrar la belleza del desnudo. Bueno, la belleza del desnudo tiene que ver con la contextualización, ¿sí? Evidentemente, el erotismo y el cuerpo de las mujeres y de los hombres puede ser muy bello, pero no se puede descontextualizar. Como bien dice Freddy, el utilizar a una modelo desnuda que anda por los sillones en situaciones denigrantes y hasta, ¿qué te digo?, ordinarias, en cuanto a que eso no creo que produzca ningún placer, al contrario, que se muestre como una mujer que necesita ponerse en esa situación para vender sillones, no por su propio placer o no por su propia dignidad, sino porque evidentemente la están utilizando para vender un objeto, porque ella también se ve como un objeto. Entonces, ese tipo de publicidad, donde se utilizan los cuerpos de las mujeres como objetos, como cosas, están relacionadas siempre con la violencia sexista de utilización de las mujeres, después con la prostitución o la trata y tráfico, porque ese es el mensaje último. Y esto ha estado estudiado en un sinfín de estudios. No por eso existe la plataforma de acción de Beijing, que ya en 1995 habló en su inciso J de que los medios y la imagen de la mujer en los medios y en la publicidad de manera sexista es una denigración y es una violencia simbólica, porque a partir de eso tú tienes la sensación de que las mujeres, son justamente objetos sexuales que sirven para cualquier fin, en este caso vender productos, y no se va a ni siquiera lo sensual o lo erótico que puede ser contextualizado en el arte. Entonces, una cosa es la utilización burda y explícita de un cuerpo de la mujer, que realmente no tiene nada que ver además con la publicidad, porque si el publicista quería llegar a... ¿quién utiliza los sillones? Yo digo, ¿los prostíbulos? ¿O los hombres? ¿O las familias? Todos. Es decir, todos. ¿Y tú crees que todos van a, justamente porque se ponga a una mujer desnuda, utilizándola como un objeto sexual, va a ser una publicidad que tenga éxito? Sinceramente no. Yo creo que aquí estamos hablando de que no se puede medir que una publicidad sea exitosa porque ha hecho un escándalo. Entonces, porque por ese principio... podríamos decir que toda la prensa sensacionalista y la publicidad sexista serían famosos, y ese es el punto. El tema, yo creo, más difícil es la frontera. La frontera, porque si vemos la publicidad, toda publicidad utiliza un hombre, una mujer para vender lentes, para vender viajes, para vender lo que fuera. Se utilizan a las personas, no de manera igual, no con los mismos contenidos. El problema es la frontera, porque uno puede ver una marca de lentes de sol y ver a un hombre y una mujer luciendo esos lentes de sol, y ahí yo en sí no le veo el pecado. Veo el pecado cuando veo unos sillones, una mujer desnuda, y el eslogan es 100% cuero. Ahí sí se está equiparando. Es fácil, es decir, es muy fácil criticar esto porque está poniendo una mujer con el eslogan de 100% cuero. Está hablando el sillón, está hablando la mujer, cuando en el lenguaje boliviano, el cuero, utilizamos eso para decir, no, qué buen cuero, tu cuero
para referirnos a una mujer en un lenguaje sexista. Entonces, cuando la publicidad dice 100% cuero y está mostrando el cuero del sillón y encima la mujer desnuda, obviamente hay una agresión. Ahí está fácil, pero las fronteras no siempre son fáciles, ¿no? Las fronteras no siempre son fáciles. ¿Se ha pronunciado el defensor del pueblo frente a esto? ¿Ha sentido violencia? ¿Cómo nos ubicamos en esto? ¿Está de acuerdo con todo lo que dice Elizabeth? Con Elizabeth, con Freddy, contigo, Claudia, con muchos activistas de derechos humanos que trabajan sobre esta temática, y efectivamente hemos visto que hay personajes a los que se los quiere mucho, son también muy respetados, que han tomado algunas posiciones bastante relativizadoras sobre esta temática, seductoras inclusive, porque abrazan la libertad, inclusive nos mentan que parte de las luchas feministas de los artistas ha sido incorporar el desnudo en diferentes escenarios, pero creemos que esto del arte, el desnudo, la resaltación de la belleza femenina, la decisión de modelar, de ser modelo, no son temas que están en cuestión, y lo decían, el problema es la objetización, la cosificación, que es una hipersexualización de la mujer, pero para comercializar a partir de la imagen de esta, lo cual afecta la dignidad de la mujer en un sentido genérico, de todas las mujeres. Desde su posición, desde sus funciones, ¿puede usted hacer algo? Porque normalmente el defensor, por definición, nos defiende de lo que no hace el Estado. Cuando el Estado debe cumplir en algo conmigo como ciudadana y el Estado no me cumple, entonces yo voy y le digo, defensor, el Estado no me está cumpliendo. En este caso, ¿usted puede hacer algo? Se puede hacer mucho y estamos trabajando en ello. Se ha dado ya un inicio que lo vamos a empezar a visibilizar. Nuestra hermana Elizabeth, reconocida feminista, y yo me reclamo feminista, pues no soy un conocido feminista, nos menta la declaración de 1995. Hubo otra en los periodos de sesiones del 92, que es más bien una observación del Comité de la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que la citamos textualmente. Es muy cortita, de 3 líneas. En el numeral 12 indica: estas actitudes también contribuyen a la difusión, representación y otro tipo de explotación comercial de la mujer como objeto sexual, antes que como persona. Ello a su vez contribuye a la violencia contra la mujer. Estamos viendo entonces en esta declaración que hay acá una explotación comercial. Puede haber la libre voluntad de una modelo, de una mujer, pero esto antepone, sabemos que hay subjetizaciones, apreciaciones que van a haber de que si es o no obsceno, ofensivo, pero estas estereotipaciones en el contexto, como nos refería Elizabeth, es que afecta, y por eso es que han habido estos pronunciamientos. Hay muchas publicidades que se hacen con contenido sensual, ropa sexy, ropa casual, que no tiene estos contenidos. Un contenido artístico, hay publicidades artísticas, sí. No hay contradicción. Y que no generan este tipo de controversias. Es que esta controversia además fue planificada. Hay con expertos que trabajan en esto no fue una estrategia natural, así espontánea, experimental, a ver qué sucede, porque esto ya se ha ido haciendo en repetidas oportunidades, y en particular esta empresa que causó este último revuelo ya ha sido varias veces sancionada. Es que parte de esta estrategia es asumir esa multa, pero seguir lanzando y fortalecerse con las propias sanciones, con la propia
viralización que ellos generan con el escándalo. Y en eso fue muy acertado también Jimmy Iturri, porque dijo, inclusive quienes critican terminan alimentando este escándalo. Es por eso que por prudencia ya se ve que este tema hay que tratarlo en genérico, como un problema que se tiene que atender, y ahí ya tu inquietud de qué se puede hacer desde una institución como la Defensoría del Pueblo, es trabajar en diferentes niveles. El informe que tenemos precisamente tiene entre sus recomendaciones el trabajar con viceministerios, hay que trabajar como medios. Estos llamados a los medios están en la declaración de Beijing. Sí. ¿Sabe cuál es el problema? Que cualquier intervención del Estado también va a ser por el mundo periodístico, ¿no? Censura. Una violación, es una censura, se está metiendo al Estado con los contenidos mediáticos y está impidiendo la libertad de expresión. Yo creo que es sano, para no reproducir aquí mismo continuar con una confusión que creo que se ha dado en muchas redes, creo que estamos de acuerdo en decir que no se trata de la libertad de expresión, es decir, uno se expresa y esa libertad está ahí garantizada, no es el punto, no es hablar o no de una marca. No me interesa si la marca XZ vende o no vende sillones, si vende o no vende muebles, lentes o lo que fuera, no es de nuestro interés. No es el desnudo como tal, no es una posición moralista de, oh, qué barbaridad, está mostrando una mujer desnuda. Tampoco es eso. No es cuánto vende, cuántos sillones más o menos, y si esas mujeres luego podrán ser primera dama o no. Creo que no es el punto. El punto es cuánta violencia se está ejerciendo a partir del cuerpo de la mujer y a partir de qué frontera lo definimos. Por eso le preguntaba a Elizabeth, ¿qué? Porque lo vulgar para mí, de pronto mi vestimenta puede ser vulgarísima, más que vulgar para alguien. Pero y para mí no. Entonces, ¿dónde ponemos la frontera? Es el cumplimiento de las leyes y las normas y el marco normativo internacional y nacional. Es decir, hace muchos años ya, como menciona el defensor, hay una serie de normativa internacional que es ley en nuestro país, la Convención de todas las formas, contra todas las formas de discriminación y violencia hacia las mujeres, la CEDAW, Belén du Pará, Beijing, es decir, es un marco normativo muy extenso que está específicamente clarificado y tiene cumplimiento obligatorio por el Estado boliviano. Y por otro lado tenemos la Ley 348, su reglamento, la ley contra la trata y tráfico, es decir, ¿qué es lo que queremos? Que las leyes se cumplan, por eso se han elaborado. Entonces, el relacionamiento de la promoción de las imágenes sexistas, de la utilización de la imagen de las mujeres como objeto sexual, tiene relación directa con la violencia, con esa violencia no solamente simbólica o sexista de los medios, sino de la violencia que estamos viviendo cada día. La semana que ha pasado hemos visto que han muerto 5 mujeres, 5 feminicidios relacionados a la violencia. Entonces, toda esta promoción violenta de la imagen de las mujeres como objeto sexual tiene relación con la prostitución y con la trata y tráfico. Porque, como decíamos al principio, si se manda el mensaje simbólico de que las mujeres somos un objeto que se compra, que se vende, que se golpea y que se mata, y que por lo tanto no es un ser humano, sino que puede ser utilizado para cualquier forma, y en este caso como objeto sexual. Entonces, claro, ¿qué es lo que tú estás promoviendo? Que muchos hombres no sientan que están cometiendo un delito al violar a una mujer, al tener relaciones sexuales con una niña, al prostituir, trasladar a las mujeres como si fueran objetos, como si fueran cosas que se venden en prostíbulos, en clubs nocturnos. Entonces, ese es el problema de fondo. Y los medios de comunicación también, como la responsabilidad que tienen, o sea, porque la libertad de expresión está basada en 2 principios, lo dice la Constitución. La libertad está basada en el principio de la responsabilidad y la veracidad. En este caso no hay responsabilidad. Y esto no es un tema solamente de esta publicidad o de lo que ha hecho antes, sino tendríamos que
realmente cuestionarnos de toda la franja horaria de producción de los medios, porque evidentemente en muchos programas se utiliza a las mujeres como objeto sexual o como adorno o como algo que se vende. Entonces pienso que esta es una reflexión también para apelar a los medios de comunicación que cumplan con el artículo que menciona que los medios tienen que autorregularse en el marco del código de ética. Es decir, los periodistas y los comunicadores y comunicadoras sabemos bien utilizar estos recursos simples y sexistas, pero se trata pues de realmente contribuir a la sociedad igualitaria, a que se elimine esa violencia. Ese es en el fondo. No creo que a nadie le guste promocionar que las niñas y jóvenes desaparezcan porque van a ser víctimas de trata y tráfico, y que a cualquiera nos puede pasar. Entonces, en el fondo es eso, ser conscientes de lo que estamos promoviendo, una responsabilidad en cuanto a la contribución a eliminar la violencia en todos sus tipos en la sociedad. Ahora se entendió en muchos casos, 2 puntos antes de cederle la palabra a Freddy para que hablemos desde los medios, porque nos acaba de poner la pelota en nuestra cancha, Elizabeth. 2 puntos. El primero es que mucha gente entendió que se trataba de la modelo, y la modelo dijo: yo lo hice encantada, era el sueño de mi vida. Jimmy Turri en su columna dice: no podemos impedir, bueno, es el sueño de una chica, finalmente es su sueño. Bueno, yo cuestiono mucho una sociedad que promueve ese tipo de sueños, por favor, ¿no? Que tienes esas mujeres con esos sueños. Pero bueno, no es el sueño de ella, ni cuánto gane, no es eso, es el contenido, cuánta violencia está generando. A mi hijo de 10 años, que de repente la ve en la televisión, que ve esa publicidad, ya tengo que ver yo cómo le explico, ¿no es cierto? No, y que además va a relacionar su sexualidad con ese tipo de motivación. Exactamente, por un lado. Y por otro lado, Elizabeth, por lo menos yo, pero recibo así con las 2 manos toda esta interpelación que hace a los medios. No solamente en la televisión, en el cine, en la radio, se puede hacer una violencia sin imagen, y por supuesto en el periódico. Nos planteamos en La Razón, en el Extra, muchísimas preguntas a momento de: hay concurso de Miss, todo el mundo está esperando la Miss Universo, no sabe cómo me tengo que pelear para no poner, que ya deje de ser tapa un concurso que fue tapa durante muchos años en La Razón, y ya no. Misses, por favor, no. La publicidad, el calendario, el aviso de servicios, estamos en una pelea diaria, y no le digo lo bien que me sale, porque no siempre me sale bien, y soy la primera en darme cuenta. Y no solamente en La Razón, vayamos a los propios medios estatales, Defensor. En Cambio, vayan a Cambio, a la página deportiva, y vean a la mujer que está con su pelota, con el no sé qué. Es decir, siempre un desnudo, siempre una mujer desnuda, con muy poco ropa, en el deportivo, que además se piensa que el deportivo es esencialmente consumido por varones. Así que Cambio, La Razón, el Deber, no le cuento. Me imagino que en todos los medios, o en Telesur, todo le sale perfecto. Respóndale a Elizabeth, porque nos ha puesto el dedo en nuestra cancha. Me voy a abstener de hablar de Telesur porque voy a hablar bien de Telesur, eso no es bueno, ¿no? Hay leyes venezolanas que incluso prohíben que se muestre en la pantalla a una persona fumando o una persona tomando alcohol. Bueno, eso es parte, y Telesur transmite desde Venezuela, de modo que tiene que cumplir con esas normas. Nada más que para mencionarlo así de raspapinchete. Mira, una de las reglas básicas entre el erotismo y la pornografía es que el erotismo sugiere, la pornografía es explícita, ¿no? Yo creo que con eso está resuelto, digamos, mi frontera. La famosa frontera. Yo creo que está resuelto con eso. Ese es uno. Pero si nos salimos un poquito de nada más que las formas de lo que estamos conversando ahora y nos vamos al fondo, considero personalmente que es terrible el mensaje. Por eso yo digo que esto viene de lejos, desde el primer mensaje. El decir 100% cuero en una sociedad absolutamente machista, donde para nosotros los hombres nos vanagloriamos de tener nuestro cuero. Nuestro cuero no es nuestra esposa. Nuestro cuero es... la amante. No sé si la amante, es decir, en el mundo machista es alguien que uno no quiere, es alguien que uno usa. A la amante uno la puede amar, la puede querer.
es alguien que uno usa. Entonces uno dice tu cuero. Oye, qué buen cuero que tienes. Tengo mi cuerito, qué cuerazo, convertido es este concepto machista, convertido en un piropo es qué cuerazo, qué cuerito. Entonces, alguien que solamente sirve para tener relaciones sexuales. Para usarla, claro. Exactamente. Claro. Sí. Un agarrón, digamos, ¿no? Entonces, claro, si este es el concepto, si esta es la cultura que tenemos como sociedad, en este país, porque no es solamente Santa Cruz, yo creo que en todo el país se habla en esos términos, hablamos los hombres en esos términos, y hay de esta sociedad una lucha a brazo partido por considerar a la mujer de otro modo, darle su lugar, que es tu igual, entonces estamos retrocediendo. Yo creo que este es el problema central de este mensaje. Cuando dice 100% cuero y estás mostrando una mujer desnuda, estamos, creo, haciendo un daño muy terrible a todo lo que es el esfuerzo de la sociedad boliviana, yo diría la sociedad mundial de todo el mundo, de que la mujer no sea considerada de otro modo. Bueno, y esto genera violencia. Yo me pregunto, cuando ves una película pornográfica, ¿corres a comprar la sábana donde aparecen los actores de la pornografía? ¿Corres a comprar la cama, el colchón? ¿O qué es lo que sales a buscar inmediatamente después que ves un aviso de este tipo, un mensaje de este tipo? Entonces, ¿cuál es el concepto que se nos forma? ¿Por qué hay la calificación de cosas que uno puede ver a cierta edad? Y eso no es de Bolivia nada más. Es decir, en cualquier película te dice, esto pueden verlo personas de 14 años para arriba, de 16, de 18, de 21, con compañía de padres, con compañía de personas. Por algo será. Es decir, en el mundo hay estudios que se han realizado a nivel científico que determinan a qué hora es posible mostrar. Yo no estoy en contra de todo, por favor, lo que vos dijiste al principio me parece básico aclararlo, que no somos aquí unos pacatos que estamos alarmándonos y estamos condenando el sexo, ni la belleza, ni nada de estas cosas. Cada cosa yo creo tiene su lugar. Yo termino, por lo menos ahorita, con esto. Cuando mi hijo tenía 9 años, iba al colegio. Un día llega al mediodía y nos dice, ¿les cuento un chiste? De 9 años la criatura. ¿Les cuento un chiste? Claro, sí. ¿En qué se parece un churrasco a una mujer? No sé. En que cuando le sale sangre por adelante hay que darle la vuelta. ¡Qué horror! Y no una sabía criatura ni lo que de 9 estaba años. diciendo. Por Y supuesto no sabía que no lo que sabía. estaba diciendo. ¿Dónde lo aprendió? Lo aprendió en el vehículo que lo llevaba al colegio en la mañana. El chofer escuchaba una radio católica, ahorita Claudia se va a donde el locutor hablaba unas palabrotas y contaba chistes de estos calibres, ¿no? Y el chofer que llevaba a estos niños le ponía a todo volumen y obviamente él disfrutaba con los cuentos que contaba este compañero. Es decir, esto, entonces, al planteamiento que nos hace Elizabeth, esto es posible permitir en los medios de comunicación que se diga cualquier cosa, a cualquier hora, a título de libertad de expresión. Es que hay personas que no tienen escrúpulos y que usan cualquier cosa para hacerse famosos, para adquirir nombre y luego ya, bueno, ser parte importante dentro de un núcleo social. Y eso es lo que creo que está mal, que debemos condenarlo. Nos vamos a ir a una pausa y luego vamos a volver en mi mestizaje con katanas, porque me estarán pidiendo los que nos ven, y katanas, ¿cuál era el punto en común? ¿Cuándo? Estamos hablando de lo mismo. 100% cuero, la mujer cosificada para vender sillones, para vender pintura, tarros de pintura, o para vender el mismo cuerpo de la mujer. No importa la edad, no, aquí no importa nada. Lo que importa es cosificar y vender el dinero, el cochino dinero, ¿no? Eso es lo que está detrás. Volvemos enseguida, voy a compartir con ustedes algunas caricaturas que hemos publicado en La Razón, que en verdad nos dan cuenta de este mestizaje. En verdad estamos hablando de lo mismo. Aguárdenos unos instantes, por favor.
Le decía que quiero compartir con ustedes algunas caricaturas. Si no ha comprado en esos días el periódico La Razón, se perdió de esta caricatura. Esta es una caricatura de Al-Azhar, no necesita explicación. Al-Azhar es un genio, con una imagen yo creo que ha logrado resumir el todo, ¿no?, en este tema. Esa es una. La otra, otro genio es Arbelo, caricaturista de La Razón también, a propósito del mismo tema. Frank Arbelo nos propuso esto en La Razón de papel. Y la última caricatura, esa es nuevamente Frank Arbelo. Miren, estamos pasando al otro tema. Estábamos hablando de la publicidad de los sillones y aquí estamos ya en puede ser katanas, puede ser la flor amarilla, puede llamarse lo que ustedes quieran. Es una mujer en un club nocturno, está atada, está encadenada, no lo está haciendo por voluntad propia. Recupero las palabras de la feminista Julieta Paredes, que dice, bueno, primero, no hay, recupero también lo que dice Elizabeth, aquí mismo hemos estado hablando una vez de las personas trabajadoras sexuales, y Elizabeth, usted dijo, nada, trabajadoras, nada, son mujeres en situación de prostitución, no sé si fue lo que utilizó, pero sí habló del caer en, nadie decide ser, pues yo no voy a ser arquitecta, voy a ser prostituta, eso no existe, ninguna mujer quiere tener eso como trabajo, como profesión, como oficio. Y Julieta Paredes dice, no les queda otra, ellas quieren, ningún voluntad, es esclavitud sexual. Julieta no admite matices. ¿Y por qué uno de estos dos temas a partir de estas caricaturas? Porque la venta de sillones con un desnudo en la publicidad sí tiene que ver con el asunto Katanas, con el affair Katanas, que ahora, bueno, está en un gran escándalo porque la hija ha denunciado al padre, porque hay prostitución, porque hay muchachas, les quitan el pasaporte, las traen de Brasil, las traen de Venezuela, las traen de Paraguay, las prostituyen. ¿Cuál es el puente entre una publicidad, entre una imagen, entre una noticia, entre una presentadora también de televisión, una modelo en la feria y lo que sucede detrás de estas paredes, lo que sucede en estos clubs nocturnos que piden licencia para vender alcohol, pero detrás de lo que se está haciendo es vender a mujeres, a adolescentes, a niñas? Creo que la relación está ahí, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Por favor, quien quiera participar. Bueno, David. Gracias. Defensor. La palabra. Bien. Quería citar normas que no son imperativas, no obligan. Y Eli nos citaba la Declaración de Beijing, la Convención Belém do Pará, y precisamente la de Belém do Pará en su artículo 8, inciso A, instan a los medios. De igual manera, en el artículo 129, la de Beijing, en su inciso D, también hace referencia a los medios en este rol educador. Y reitero que es en un carácter totalmente voluntario. El sentido crítico en el que se está abordando esta temática, por ejemplo, es conducente a ello. Lamentablemente, en todas estas cosas también hay algunos medios que se apartan y en su forma de difusión de sus noticias, de vender noticia, reproducen todas estas cosas. Lejos de aportar con el control social y este rol de educación, vemos, por ejemplo, en los periódicos de Crónica Roja, que siempre sus portadas son de la violó y la mató. Entonces, esto de la prostitución, del consumo de prostitución infantil, por ejemplo, la esclavitud sexual, es una consecuencia de todo ello, de cómo contribuimos a la violencia, ver totalmente natural todas estas cosas y consumirlas. Pero en el caso de la información, una noticia, hablando de la noticia como tal, la violó y la mató, los hechos de violación, de robo, de asesinato, en sí no podemos callar. Es decir, no es porque los medios no lo digan que va a dejar de existir. De repente, y lo hemos discutido acá solo con periodistas, decimos informar, previniendo, informar, un poquito poniendo los marcos
¿no es cierto?, de información y de conciencia en la ciudadanía, pero callarlos... no callarlos, pero no naturalizar la violencia. Es decir, si tú todos los días informas sin contextualizar y sin hacer el seguimiento y sin dar datos específicos y relacionar con lo que tú estás haciendo, es decir, ¿qué relación tiene la violencia simbólica con la violencia sexual comercial? ¿Qué relación tiene la violencia mediática con la violencia sexual comercial, la trata y tráfico de niñas y adolescentes, la prostitución forzada? Es decir, ese es el enfoque que se tiene que dar. O de pronto están dándose estos casos de feminicidios. ¿Qué está pasando con los entes que tienen que prevenir, hacer campañas educativas? ¿Y qué podemos hacer desde los medios? Porque eso de la campaña, yo le cuento otra anécdota. Cuando estaba en la universidad, uno de mis profesores, después de una... ¿Qué participación habré tenido yo tan estelar? Que el profesor dijo, se rió y detrás de él se rieron todos mis compañeros cuando mi profesor dijo, Benavente cree que los medios tienen que educar. Y se rieron todos en estéreo. ¿Qué podemos hacer los medios si todos los días hay feminicidios? En Cochabamba, en España, en Paraguay, si tomo el mundo... Todos los días, solamente en Bolivia, llevamos una estadística, tratamos de tener cuidado, pero ¿estamos haciendo algo en verdad? ¿Qué podríamos hacer además de tener cuidado con el contexto, con la forma, con el lenguaje, con la imagen, con el titular, etcétera, etcétera, con recapitular siempre las estadísticas? ¿Qué más podemos hacer? Mucho. Es decir, ese es el tema. Por un lado, cumplir con las leyes, hacer conocer lo que dicen las leyes, cumplir esa función social y educativa que tienen los medios, sumarse a campañas de prevención contra la violencia. De hecho, estamos obligados por ley. Sí, pero muy pocos lo cumplen. Y de pronto son como muy pocos los que constantemente y sostenidamente lo hacen. Entonces, ser conscientes de cómo afectan o cómo pueden contribuir los medios de comunicación y los periodistas es altamente valorable, y eso es lo que se apela a que realmente se concientice de que la violencia sexual comercial, la trata y tráfico, la prostitución, está relacionada con las imágenes que difunden, ya sea como noticias, ya sea como publicidad, de las mujeres como objetos sexuales. Es decir, es muy importante que los medios den el ejemplo en cumplimiento de las leyes. Si está específico, ya no podemos seguir machacando de que existe una ley 348, que existe un reglamento, que existe la CEDAW, la Belén du Pará, Beijing. Es decir, hay todo, pero entonces hay que cumplir, hay que ser conscientes de lo que decía Freddy, cómo se influye a la sexualidad de un niño o una niña, de aprender que relacionar el sexo con que las mujeres son un objeto sexual, y por lo tanto ese niño, cuando sea adolescente, su relación sexual primera no va a ser natural y hermosa de amor, sino que se va a ir a comprar una en el marco de... Se va a ir al Catana. Sí, exactamente. Se va a ir al Catana. Se va a un prostíbulo, es decir, va a creer que las mujeres se compran y que las relaciones sexuales también, y esa va a ser su forma de sexualidad. Entonces, eso es lo grave. Y que en estos prostíbulos, en estos clubs y demás, siempre hay delito de trata y tráfico, mujeres, niñas que son explotadas a la fuerza, no es que lo hacen voluntariamente. Y como alguien decía, nadie nace para ser prostituta. Hay una serie de contextos que además, lastimosamente, en la ley de trata y tráfico se ha excluido un artículo que era fundamental, la sanción al cliente, porque si hay demanda en un mundo capitalista, hay oferta. Entonces, si no se penaliza a aquellos hombres que van a buscar a niñas, adolescentes, a mujeres que están explotadas sexualmente, que son esclavas sexuales, evidentemente no se va a acabar con ello. ¿Tarea pendiente para el Estado? ¿Habrá algo que pueda hacer el Estado de manera eficaz, visible, inmediata? La prevención y operativos de control tiene que ser una política implementada permanentemente. Alarma ver que nuestras autoridades, sabiendo que existen estadísticas que te indican que en la ciudad de El Alto el 25% de los casos de trata y tráfico a nivel nacional están concentrados ahí, en esta ciudad, hace cuestionar el por qué no se escuchan de operativos también recurrentemente.
Entonces, se habla actualmente de un caso que toma cierta mediatización, pero ¿cuánto se dice de los otros casos en estas zonas del Alto donde hay niñas de 10 años a las que se las compra para servicios sexuales por unos pares de billetes? Entonces, ahí es donde vemos que hay pasividad total en los mecanismos actuales, sin necesidad de desarrollar algo más sofisticado, complejo, sino simplemente acudiendo a nuestra policía boliviana, el trabajo en las alcaldías. Horroriza escuchar ahora cuando se habla de estos casos, de estos clubes nocturnos que tienen mucho prestigio, entre comillas, por el nivel económico que manejan, pero ¿qué se dice respecto de esos otros donde hay trata y tráfico de niñas, en donde hay situaciones de total crueldad? Y ahí es solamente que no han actuado las autoridades. En estos dos casos vemos que estuvieron sin licencia de funcionamiento durante muchos meses. Uno de ellos ya está cuestionado desde que el año pasado ya perdió la licencia. Entonces, ahí desde las alcaldías... Y si pueden tener licencia de funcionamiento, lo dijo también Julieta, creo que en su última columna, en La Razón, habló de la licencia, ¿para qué? O sea, uno no puede dar una licencia, el Estado no puede normar una actividad de prostitución. Un poquito en la línea de lo que decía Elizabeth. Escuché al alcalde la semana pasada decir, pero la licencia no es para tener actividad de prostitución, es una licencia para vender alcohol. Jaja, ¿no ve? Alcohol, Freddy. También. Además. Mira, yo creo que, a ver, con lo de la prostitución, bueno, es una cuestión que existe, ahí está. Y desde el inicio de la humanidad, según se sabe, según dicen los cronistas más antiguos. El asunto es qué actitud tiene la sociedad y el Estado frente a este tipo de hechos. Yo me voy, pues, nada más que un ejemplito, a ver. El tema es que tenemos demasiadas leyes y no se las hace cumplir. Aquí yo le haría, digamos, un cuestionamiento a la Defensoría del Pueblo. Ejemplo, todas las alcaldías por ley están obligadas a tener las casas de refugio para las mujeres que son víctimas de violencia. De las 340 y pico alcaldías, ¿cuántas tienen? 15%. Esas alcaldías, el 85% de alcaldías, deberían estar absolutamente cuestionadas. El defensor del pueblo debería pedirle al Ministerio de Finanzas que no les dé su presupuesto si no instalan esa casa de refugio. Es decir, alguien tiene que hacer algo para que la ley se cumpla. Él. En este caso, yo creo que es el defensor del pueblo. Si no, ¿quién tiene la infraestructura para ocuparse de este tipo de cosas? El otro día, en Santa Cruz, matan a una muchachita afro que fue el día anterior a la policía y le dijeron, no, ya son las 6:30, vuelva mañana. Pero además no es aquí, es en otro lado. Esa noche la mató el marido, esa noche la quemó el marido o su compañero. Sí, sí. Y después de 15 días de martirio murió esta mujer. Muy bien. Ese policía que no le dio atención a esa mujer que fue desesperada a buscar ayuda, pues tiene algo de responsabilidad. ¿Y quién habló de ese tema? Nadie. En el caso Catanas, hay 3 funcionarios con nombre y apellido. ¿Cuál es la reacción de las otras? En la lista de la alcaldía no es funcionario de la alcaldía. En la lista del ministerio no está en la lista del ministerio. Ajá, ¿y cómo es que estos fulanos, con ese nombre o con un nombre ficticio, tal vez sea ese, pero cómo es que obtenían por lo que pagaban, supuestamente, según la denuncia, los propietarios del club? ¿Por qué lo obtenían? Porque tenían influencia y de algún modo funcionaba. Me tengo que ir, una última estadística, y se la pongo en la mesa al defensor, cuando se cuenta también los casos de violencia contra la mujer, ¿sabe quiénes están? Los uniformados y los choferes en primer lugar. Los choferes y los uniformados son muy violentos contra las mujeres, entre otras cosas porque manejan mucha información. Si revisamos las noticias de este último tiempo, o el policía o el ex policía, también son violadores. Y particularmente cuando
tienen este poder. Bueno, los dejo con esa estadística, me dicen así que gracias, Elizabeth, volveremos, gracias. Y espero que no solamente sea ahora que hay este escándalo, sino que se haga un seguimiento a toda esta problemática de cumplimiento de las leyes por parte de todos y todas. Lo haremos aquí y con usted. Gracias, Elizabeth Salguero, gracias, Freddy Morales, gracias al defensor David Tesano, a usted que nos ha acompañado y que se ha interesado, gracias por su compañía. Nos vemos en 7 días.